A pesar de todas las dificultades que él tuvo, él nunca pensó cosas en contra de Dios, sino siempre esperó que Dios lo iba a sacar adelante y que lo iba a redimir de todo ese sufrimiento. Aprendamos juntos a leer la Biblia. Mi nombre es María Arias. Mi misión es crear un espacio donde nos enfocaremos en ayudar a personas que nunca han leído la Biblia o a aquellos que han leído y no la entienden. Mi objetivo es crear una comunidad de personas que busquen a Dios por medio de su palabra y motiven a otros a leer la Biblia. Comencemos este viaje juntos. Bienvenidos a este episodio de Aprendamos Juntos a Leer la Biblia. La vez pasada les hablé de Esaú y de Jacob. Aprendimos que los planes de Dios no pueden ser truncados por el hombre. Aprendimos que la bendición que Dios le quiso dar a Jacob se la dio desde antes de nacer. Aunque Esaú quiso ser el primero, Dios tenía unos planes diferentes. Ahora, Dios le dio una promesa a Abraham de que iba a ser padre de multitudes. Esa promesa que Dios le había dado a Abraham se la pasó a Isaac y Dios le reafirmó esa promesa a Isaac. Isaac le pasó esa promesa a Jacob, pero Dios le reafirmó esa promesa a Jacob. En Génesis capítulo 28, del 13 al 15, está esa bendición. Resulta que Jacob ya está pensando, ya está temiendo que está llegando al tiempo de morirse y llama a todos sus hijos para explicarles qué les sucederá en el futuro a ellos. Pero de esos 12 hijos que tenía Jacob, hay 3 hijos que fueron desobedientes. Está Rubén, Simeón y Leví. Resulta que Rubén cometió un error grave, él era el hijo mayor, de acostarse con la esposa de su padre en la cama matrimonial, deshonrándolos. Entonces, esa bendición se perdió. Lea tuvo una hija, que fue la única mujer, se llamaba Dina. Cuando ella seguramente ya estaba grandecita, un hombre llamado Siquén la violó. Y los hermanos Simeón y Leví quisieron tomar venganza, pero fueron extremadamente violentos, que no solo mataron al papá del chico que había violado a la niña, mataron a Siquén y mataron a todos los hombres que habían en esa ciudad. Dice en la Biblia que estaban recuperándose de la circuncisión y los cogieron a traición y los mataron a todos. Entonces esas 3 bendiciones están ahí. Entonces Jacob bendice a todos sus otros hijos, pero le da una doble porción a José. Ahora, Jacob reclama a los hijos de José como sus propios hijos y los bendice dándole la bendición de Rubén y de Simeón. Génesis capítulo 49, versículo 25 y 26 dice: que el Dios de tu padre te ayude, que el Dios todopoderoso te bendiga, con bendiciones de los cielos de arriba y con bendiciones de las aguas profundas de abajo y con bendiciones de los pechos y del vientre, que mis bendiciones paternas sobre ti superen las bendiciones de mis antepasados y alcancen las alturas de los montes eternos, que estas bendiciones descansen sobre la cabeza de José, quien es el príncipe entre sus hermanos. Todo el legado de la bendición se la llevó José. Voy a poner este tiempo en oración para que el Señor nos acompañe a desarrollar este episodio. Papito Dios, te doy gracias por este tiempo, por este día, Señor. Te lo pongo en tus manos, te pongo todo lo que voy a hablar, Señor, para que seas tú acompañándome, Espíritu Santo de Dios. Señor, te doy gracias porque tú revelas las cosas que tú quieres a las personas que tienen un corazón humilde, Señor. Tú revelas esas verdades, Señor. Te doy gracias porque, Señor, tú nos enseñas a caminar como debemos hacerlo, Señor. Y te pedimos perdón porque muchas veces no lo hacemos. Pero gracias, Señor, por tu dirección, porque así es que sea pasito a pasito vamos aprendiendo a caminar en tus verdades, Señor. Gracias, Papito Dios, te pongo este tiempo en tus manos, Dios, te pido que sea de bendición este episodio, Señor. Gracias, Papito Dios, en el nombre de Cristo Jesús, amén. Resumen del anterior episodio. Vimos la historia de Saúl y Jacob, que Dios nos enseña que Él elige a las personas según su propósito y no por sus buenas acciones. Aprendimos que Dios eligió a Jacob desde antes de nacer. Aprendimos que el verdadero arrepentimiento es un cambio de mente y en el corazón.
que es como querer dar un giro de 180 grados para que realmente podamos acercar a Dios y pedirle perdón y podamos seguir en sus caminos. En Hechos 3:19 dice, ahora pues arrepiéntanse de sus pecados y vuelvan a Dios para que sus pecados sean borrados. Entonces, de la presencia del Señor vendrán tiempos de refrigerio y Él les enviará nuevamente a Jesús. Eso quiere decir que si nosotros genuinamente nos arrepentimos, tenemos que hacerlo por medio de Jesús para que Jesús viva en nosotros, para que su espíritu, el espíritu de Dios viva dentro de nosotros, que podamos realmente sentirlo y experimentar su presencia. El tema de hoy, vamos a hablar de José. Prácticamente este es el último resumen del libro de Génesis. Dios le está diciendo a Jacob que vuelva a Betel, donde Dios se le había revelado ahí cuando Esaú estaba persiguiendo a Jacob, y le dice, ve a Betel y construye un altar exactamente donde sentiste mi presencia cuando te estaba persiguiendo Esaú. En Génesis capítulo 35, versículos 2 y 3 dice, entonces Jacob le dijo a todos los de su casa, desháganse de todos los ídolos paganos, purifíquense y pónganse en ropa limpia. Ahora vamos a Betel, donde edificaré un altar a Dios que respondió a mis oraciones cuando yo estaba angustiado. Él ha estado conmigo en todos los lugares donde anduve. Los hijos de Jacob. En el capítulo 35, versículo 23 al 26, está la lista de los hijos de Jacob. Los hijos de Lea fueron Rubén, el hijo mayor de Jacob, Simeón, Leví, Judá, Isaacar, Zabulón. Los hijos de Raquel fueron José y Benjamín. Los hijos de Bilhá, la sierva de Raquel, fueron Dan y Neftalí. Los hijos de Silpa, que fue la sierva de Lea, fueron Gad y Aser. Viene la muerte de Raquel, que es la mamá de José. En el capítulo 35 de Génesis, versículos 16 al 20 dice, una vez salieron de Betel, Jacob y su clan avanzaron hacia Efrata, pero Raquel entró en trabajo de parto mientras aún estaba lejos de allí. Sus dolores eran tan intensos, luego de un parto muy difícil, la partera finalmente exclamó, no temas, tienes otro varón. Raquel estaba a punto de morir, pero con su último suspiro puso su nombre al niño Benoni, que significa hijo de mi tristeza. Sin embargo, el padre del niño lo llamó Benjamín, que significa hijo de mi mano derecha. Así que Raquel murió y fue enterrada en el camino de Efrata, es decir, en Belén. Dice que Jacob levantó una columna conmemorativa sobre la tumba de Raquel, la cual puede verse hasta el día de hoy. Hablemos de los sueños de José. En Génesis capítulo 37, en el versículo 1 y 2 dice, entonces Jacob volvió a establecerse en la tierra de Canaán, donde sus padres habían vivido como extranjeros. Este es el relato de Jacob y su familia cuando José tenía 17 años de edad. A menudo cuidaba los rebaños de su padre, trabajaba para sus medios hermanos y él lo que hacía era que contaba a su padre todo lo que las fechorías que ellos hacían, porque era el hijo de la mujer que él realmente amó. Entonces le mandó a hacer una túnica especial para él, una túnica de colores. Cuando José se puso esa túnica tan bonita, los hermanos siempre lo odiaban porque sabían que él era el hijo preferido de Jacob. Entonces no le dirigían ninguna palabra agradable a él. Y para colmo de males, como lo odiaban tanto, José tiene un sueño y va y se lo cuenta así, en crudo. En Génesis capítulo 37, versículos 6, dice, escuchen este sueño, les dijo. Resulta que estaba en el campo atando gavillas de grano. De repente mi gavilla se levantó y las gavillas de ustedes se juntaron alrededor de la mía y se inclinaron ante ella. Sus hermanos respondieron, ¿así que crees que serás nuestro rey? No es verdad. ¿De veras piensas que reinarás sobre nosotros? Así que lo odiaron aún más. Para echarle más leña al fuego, tuvo otro sueño. Estamos leyendo el capítulo 37. El versículo 9 dice, al poco tiempo José tuvo otro sueño y lo compartió con sus hermanos. Escuchen, tuve otro sueño, les dijo.
el sol, la luna y 11 estrellas se inclinaban ante mí. Esta vez les contó el sueño a su padre y además su padre le respondió, ¿qué clase de sueño es ese? Le preguntó, ¿acaso es que tu madre, tus hermanos, yo y llegaremos a postrarnos ante ti? Sin embargo, mientras los hermanos lo odiaban, el padre estaba intrigado con esos sueños y quería saber el significado de esos sueños. Un día, Jacob le dijo a José, necesito que vayas al desierto y vigiles a tus hermanos. Ve a ver qué están haciendo, a ver cómo les ha ido. Y él feliz se fue con su túnica. Dice que él los estuvo buscando, pero pues no los encontró fácil. Por ahí encontró a alguien que le dijo, sí, ellos se fueron hacia tal parte. Y fue a buscarlos y tan pronto ellos desde lejos lo vieron. O sea, lo que más se mostraba era su túnica y entonces ellos tramaron cómo matarlo. Cuando José se acercó a ellos, lo que hicieron fue quitarle la túnica y lo arrojaron en una cisterna, es exactamente en un hueco. Judá le dice a sus hermanos, ¿qué ganaríamos con matarlo y derramar sangre? Mejor vendámoslo. Génesis capítulo 37, versículos 27 y 28 dice, en lugar de hacerle daño, vendámoslo a esos mercaderes ismaelitas. Después de todo, él es nuestro hermano, de nuestra misma sangre, así que sus hermanos estuvieron de acuerdo. Entonces, cuando se acercaron los ismaelitas, que eran mercaderes medianitas, los hermanos de José lo sacaron de la cisterna y se lo vendieron por 20 monedas de plata y los mercaderes se lo llevaron para Egipto. Ahora, ¿qué tenían que hacer los hermanos? Tramar cómo iban a resolver de decirle a su padre que su hermano no estaba. En Génesis capítulo 37, versículo 31 al 38 dice, entonces los hermanos mataron un cabrito, mojaron la túnica de José con la sangre. Luego lo enviaron la hermosa túnica a su padre con el siguiente mensaje. Mira lo que encontramos. ¿Esta túnica no es la de tu hijo? Su padre la reconoció de inmediato y dijo, es la túnica de mi hijo, seguro algún animal salvaje se lo comió. Sin duda despedazó a José. Entonces Jacob rasgó su ropa y se vistió de tela áspera e hizo duelo por su hijo durante mucho tiempo. Toda la familia intentó consolarlo, pero él no quiso ser consolado. A menudo decía, me iré a la tumba llorando a mi hijo, y entonces sollozaba de tristeza por su hijo José. José en la casa de Potifar, capítulo 39, versículo 1 dice, cuando los mercaderes ismaelitas llevaron a José a Egipto, lo vendieron a Potifar, un oficial egipcio. Potifar era capitán de la guardia del faraón, del rey de Egipto. El Señor estaba con José, por eso tenía éxito en todo mientras servía en la casa de su amo egipcio. Potifar lo notó, se dio cuenta de que el Señor estaba con José y le daba éxito en todo lo que hacía. Le agradó a Potifar, quien pronto nombró a José su asistente personal. Lo puso a cargo de toda su casa y todas sus posesiones. Desde el día en que José quedó encargado de su casa, el Señor comenzó a bendecir la casa de Potifar a causa de José. Todos los asuntos de la casa marchaban bien y las cosechas y los animales prosperaron, pues Potifar le dio a José total, completa responsabilidad administrativa sobre todas las posesiones con José a cargo. Potifar solo se preocupaba por lo que tenía que comer, de resto no se preocupaba. José era un joven muy apuesto y muy fornido, y la esposa de Potifar pronto comenzó a mirarlo con deseos sexuales. Ven, acuéstate conmigo, le ordenó ella, pero José se negó. Miren, le contestó, mi amo confía en mí, me puso a cargo de todo lo que hay en su casa. Nadie aquí tiene más autoridad que yo. Él no me ha negado nada excepto a usted, porque es su esposa. ¿Cómo podría yo cometer semejante maldad? Sería un gran pecado contra Dios. La mujer siguió insistiendo. José siempre se negaba y decía, no, no, pero la mujer estaba obsesionada por tener sexo con ese muchacho. Génesis 39, versículo 11 dice, cierto día, sin embargo, José entró a hacer su trabajo y no había nadie más allí. Ella llegó y lo agarró del manto y le ordenó, vamos, acuéstate conmigo. José se zafó de un tirón, pero dejó su manto en manos de ella al salir corriendo de su casa.
Cuando ella vio que tenía en sus manos el manto de José, entonces llamó a sus siervos enseguida para contarles lo que había pasado, que José había entrado a abusar de ella. Entonces la mujer le dice a Potifar que él no puede dejar impune eso. Y el otro, ciegamente con lo que la esposa le dijo, pues él lo que hace es que lo mete a la cárcel. Estando José en la cárcel, como Dios siempre había estado con él, el carcelero lo fue encargando poco a poco de cosas y le dio la responsabilidad sobre la cárcel y él no tenía que preocuparse. Él tenía las llaves para poderse escapar, pero él nunca hizo eso. Él no fue una persona que, a pesar de su dificultad, de todo lo que estaba pasando, él no tuvo cosas en contra de Dios. Él siempre estuvo esperando el momento en que Dios lo librara de eso, porque él siempre confiaba en Dios. El carcelero le encargó de todo. Un día metieron a dos hombres, que fue el copero del faraón y el panadero. Los metieron a la cárcel porque cometieron un error. Entonces, ellos dos, estando en la cárcel, el carcelero le había dicho que él se hiciera cargo de esos dos hombres, que estuviera pendiente de ellos. Y un día él lo notó que estaban muy cabizbajos y les preguntó. Estos dos hombres, cada uno tuvo un sueño. Génesis capítulo 40, versículo 7 dice, José le pregunta a los dos hombres, ¿por qué se ven tan preocupados hoy? Anoche tuvimos un sueño, le contestaron, pero nadie sabe cómo interpretarlos. Entonces José les dijo, la interpretación de los sueños es asunto de Dios, respondió José. Cuénteme, ¿qué soñaron? Entonces el copero le cuenta su sueño y José le da el significado de su sueño. Le dice, lo que tú soñaste quiere decir que después de 3 días tú vas a ser restituido otra vez a tu trabajo que tenías antes con el faraón, vas a hacer lo mismo. Entonces el panadero dijo, pues le voy a contar también mi sueño, y se lo contó. Y le dijo, este sueño significa que en 3 días tú vas a ser decapitado. Y José le dice al copero, le dice, por favor, cuando todo vaya bien, por favor no te olvides de mí. Pero en esas pasaron 2 años. El copero se olvidó completamente de eso. Solo recordó cuando el faraón tuvo 2 sueños y ya él se acordó, dijo, ay, ¿verdad que José está en la cárcel y él fue el que nos interpretó los sueños cuando estuvimos ahí en la cárcel? ¿Y qué pasa? El faraón tiene 2 sueños y manda a llamar a los magos, manda a llamar a los adivinos, manda a llamar a todo el mundo que le ayuden a descifrar esos sueños, pero nadie puede hacerlo. Entonces, el copero se acuerda y le cuenta la historia de lo que había pasado en la cárcel y el faraón manda a llamar a José. En Génesis capítulo 41, versículo 14 y 16 dice, el faraón mandó llamar a José de inmediato, enseguida lo trajeron de la cárcel después de afeitarse y cambiarse de ropa. José se presentó ante el faraón, entonces el faraón le dijo, anoche tuve un sueño y nadie aquí puede decirme lo que significa, pero me entero de que tú oyes un sueño y puedes interpretarlo. No está en mi mano el poder hacerlo, respondió José, pero Dios puede decirle lo que su sueño significa y darle tranquilidad. Entonces el faraón le contó el sueño a José. En mi sueño le dijo, yo estaba de pie a la orilla del río Nilo y vi 7 vacas gordas sanas que salían del río y comenzaban a pastear entre los juncos. Luego vi 7 vacas flacas y raquíticas con aspecto enfermizo que salían después de las primeras. Jamás había visto unos animales tan lamentables en toda la tierra de Egipto. Entonces esas vacas flacas y raquíticas se comieron a las 7 vacas gordas, pero nadie lo hubiera creído porque después seguían siendo tan flacas y raquíticas como antes. O sea, se comieron las 7 vacas gordas y quedaron iguales de raquíticas. Luego le cuenta el otro sueño, le dice, en mi sueño también vi 7 espigas llenas de granos robustas y hermosas que crecían de un solo tallo. Después aparecieron otras 7 espigas de grano, pero estaban infestadas, resecas y marchitadas por el viento oriental. Entonces las espigas secas se tragaron a las 7 robustas. Le conté esos sueños a los magos, pero ninguno pudo decirme qué significa.
Entonces José respondió, ambos sueños del faraón significan lo mismo. Dios le da a conocerlo de antemano al faraón lo que está por hacer. Las 7 vacas sanas y las 7 espigas robustas representan 7 años de prosperidad. Las 7 vacas flacas y raquíticas que salieron después y las 7 espigas resecas y marchitadas por el viento oriental representan 7 años de hambre. Esto sucederá tal como lo he descrito, pues Dios ha revelado de antemano al faraón lo que está por hacer. Los próximos 7 años serán un periodo de gran prosperidad en toda la tierra de Egipto, pero después llegarán 7 años de hambre tan intensa que hará que olviden toda la prosperidad de Egipto. El hambre destruirá la tierra. La hambruna será tan grave que borrará hasta el recuerdo de los años anteriores. Al haber tenido 2 sueños similares significa que esos 2 acontecimientos fueron decretados por Dios y harán que ocurran pronto. Entonces José le da sugerencias al faraón. Le dice qué debería de hacer. En el versículo 33 dice, por lo tanto, el faraón debería encontrar un hombre inteligente y sabio, ponerlo a cargo de toda la tierra de Egipto. Después el faraón debería nombrar supervisores de la tierra a fin de que almacenen una quinta parte de las cosechas durante los 7 años buenos. Haga que ellos reúnan toda la producción de alimento en los años buenos que vienen y lleven a los graneros del faraón. Almacenen bien el grano, vigílenlo para que haya alimento en las ciudades. De esa manera habrá suficiente para comer cuando lleguen los 7 años de hambre sobre la tierra de Egipto. De lo contrario, el hambre destruirá la tierra. Recordemos que Dios estaba con José. Esa era la bendición guardada para él. Esos 2 años que él estuvo en la cárcel, pues realmente era Dios preparando el terreno para esto. Entonces José es nombrado gobernador. En el versículo 37 dice, las sugerencias de José fueron bien recibidas por el faraón y sus funcionarios. Entonces el faraón preguntó a sus funcionarios, ¿acaso encontraremos a alguien como este hombre tan claramente lleno del Espíritu de Dios? Así que el faraón dijo a José, como Dios te ha revelado el significado de los sueños a ti, es obvio que no hay nadie más sabio e inteligente que tú. Quedarás a cargo de mi palacio y toda mi gente recibirá órdenes de ti. Solo yo sentado en mi trono tendré un rango superior al tuyo. El faraón dijo a José, yo aquí en persona te pongo a cargo de toda la tierra de Egipto. Luego el faraón se quitó de la mano el anillo con su sello oficial y se lo puso en el dedo de José. Lo vistió con ropas de lino de la mejor calidad y le puso un collar de oro. Después hizo que José se subiera al carro de guerra reservado para su segundo en autoridad. Y donde quiera que iba José, se gritaba la orden. Arrodíllesen. Aquí el faraón puso a José a cargo de todo Egipto y le dijo, yo soy el faraón, pero nadie levantará una mano ni un pie en toda la tierra de Egipto sin su aprobación. O sea, le dio totalmente la autoridad a José. Ahí ya, antes de que empezara la crisis, ya estaban sus 2 hijos. Empezó el tiempo de hambre en Egipto y afectó todas las regiones cercanas a Egipto. Entonces, la familia de Jacob ya estaba pasando penuria porque no había alimento. Los hermanos de José van a Egipto. En Génesis 42, versículo del 1 al 4 dice, cuando Jacob oyó que había grano en Egipto, les dijo a sus hijos, ¿por qué están ahí haciendo nada, mirándose en el uno al otro? He oído que hay grano en Egipto. Desciendan a Egipto y compren suficiente grano para que sigamos con vida. De no ser así, moriremos. Entonces, sus 10 hermanos se fueron para Egipto a comprar alimento. Cuando llegaron a Egipto, ellos tenían que pasar primero por el gobernador, entonces ellos tenían que llegar primero a donde él para poderle pedir ese permiso para poder que le vendieran. Entonces, cuando ellos se presentaron ante José, él les dijo que ustedes que de dónde vienen. Y él dijo, no, ustedes son unos espías. Entonces José los mete en la cárcel durante 3 días. Y empieza pues a investigarlos, a decirles que de dónde vienen, que qué hacen, que si tienen familia, que si tienen padre. Entonces ellos le cuentan que ellos tienen un hermano menor que se llama Benjamín. Y luego le dijo, bueno,
tienen que dejar a uno de ustedes mientras ustedes llevan este alimento a su casa y vienen y me traen a su hermano menor para comprobar que ustedes lo que me están diciendo es verdad. Entonces, así pasó. Ellos se fueron a su casa, le contaron a su padre todo lo que el gobernador había dicho, que los había tratado con dureza, que les había investigado muchas cosas. Y aparte de eso, la plata estaba dentro de sus costales. Entonces, Jacob dice, no, pues ahora todo está en contra mía porque se van a llevar a Benjamín. Ya perdí a José. Ahora entonces se van a llevar a Benjamín y ahora Simeón está ya en la cárcel. Él pensaba que todo estaba en contra de él. Entonces, José, cuando ya vuelve otra vez la necesidad de ir a comprar, entonces Jacob les dice, vayan, yo no quiero mandar a mi hijo, pero pues sí, toca. Entonces lo mandaron y le decía que ojalá Dios tuviera compasión y pudiera devolverle otra vez a sus hijos. Entonces lo mandó con muchos regalos y le mandó con el doble de dinero para que fueran otra vez donde el faraón y pudieran recuperar a su hermano, traer otra vez de nuevo a Benjamín y traer más alimento para la familia. Ya en esa segunda de vuelta hacia su tierra, le ponen una copa en el costal de Benjamín y ellos se van, pero llegan otra vez los hombres del gobernador y van y lo traen. O sea, ¿ustedes cómo pueden hacerme esto? ¿Cómo se van a robar esto? Me están pagando mal por el bien que yo les he hecho. Entonces, lo retiene ahí y les dice, es que necesito que dejen a su hermano aquí. O sea, su hermano Benjamín se va a quedar como sirviente mío. Y entonces ellos empiezan a rogarle al gobernador que no, que por favor, empiezan a explicarle toda la historia. Ya mi padre perdió a un hijo y ahora si va a perder a Benjamín, él no va a poder resistir. Por favor, déjenlo que volvamos otra vez con ellos a la casa. Entonces, José se conmueve mucho con lo que ellos le dicen y se pone a llorar. Entonces, José confiesa a sus hermanos quién es, cuál es su identidad. En Génesis 45, versículos 3 al 8 dice, yo soy José, dijo a sus hermanos, ¿vive mi padre todavía? Pero sus hermanos se quedaron mudos, estaban atónitos al darse cuenta de que tenían a José frente a ellos. Por favor, acérquense, les dijo. Entonces ellos se acercaron, volvió a decirles, soy José, su hermano, a quien ustedes vendieron como esclavo en Egipto, pero no se inquieten ni se enojen con ustedes mismos por haberme vendido. Fue Dios quien me envió a este lugar antes que ustedes, a fin de preservarles la vida. El hambre que ha azotado la tierra en estos 2 últimos años, durante otros 5 años más, no habrá ni siembra ni siega. Dios me hizo llegar antes que ustedes para salvarles la vida a ustedes y a sus familias y preservar la vida de muchos más. Por lo tanto, fue Dios quien me envió a este lugar y no ustedes. Él fue quien me hizo consejero del faraón y administrador de todo el palacio y gobernador de todo Egipto. Está dando toda la honra a Dios. Y pues fue un medio de lo que ellos hicieron. Dios tenía un propósito claro con eso. Entonces, Faraón también se entera de eso y le dice que pues que traiga toda su familia y la lleve a Egipto para que viva allá y preservarles la vida a ellos porque van a estar alimentados y van a estar en una buena tierra. Faraón invita a Jacob a Egipto. Génesis capítulo 45, versículo 17 al 20 dice, el faraón le dijo a José, dile a tus hermanos esto que es lo que deben hacer. Apúrense, carguen sus animales, regresen a la tierra de Canaán, luego vayan a buscar a su padre y a sus familias y vuelvan aquí. Yo les daré la mejor tierra en Egipto y comerán de lo mejor que esta tierra produce. Después el faraón le dijo a José, dile a tus hermanos que lleven carros de Egipto para transportar sus niños y sus esposas. Traigan a su padre aquí, no se preocupen por sus bienes personales, pues lo mejor de la tierra de Egipto será de ustedes. ¡Oh! ¡Qué cantidad de beneficio le dio el faraón! Pero todo ese beneficio, se lo había dado Dios. ¡Qué lindo! Jacob bendice al faraón. Génesis 47, versículo 7 al 11 dice, entonces José hizo entrar a su padre Jacob y se lo presentó al faraón. Entonces Jacob bendijo al faraón y faraón le preguntó, ¿cuántos años tienes? Y Jacob respondió, he andado por este mundo ya 130 arduos años, pero mi vida ha sido corta en comparación
con todos mis antepasados. Entonces Jacob volvió a bendecir al faraón antes de salir del palacio. Por lo tanto, José asignó la mejor tierra de Egipto a la región de Ramsés, a su padre y a sus hermanos, y los estableció allí como el faraón había ordenado. José proveyó alimento a su padre y a sus hermanos en cantidades proporcionadas al número de familiares, incluyendo a los niños más pequeños. Jacob bendice a los hijos de José. Jacob le dijo a José: el Dios Todopoderoso se me apareció en la aldea de Luz, en la tierra de Canaán, y me bendijo con estas palabras: te haré fructífero y multiplicaré tu descendencia, haré de ti una multitud de naciones y daré esta tierra de Canaán a tus descendientes como posesión perpetua. Ahora reclamo como hijos míos a estos dos muchachos. O sea, los dos hijos de José pasaron a ser hijos de Jacob. Efraín y Manasés, quienes nacieron aquí en la tierra de Egipto antes de que yo llegara. Ellos serán mis hijos, como lo son Rubén y Simeón. Pero cualquier otro hijo que te nazca, ese sí será tuyo. Las últimas palabras de Jacob. Génesis capítulo 49, versículo 1 dice: entonces Jacob hizo llamar a sus hijos y les dijo: júntense alrededor de mí y les diré lo que ocurrirá a cada uno de ustedes en los días venideros. Acérquense, escuchen, hijos de Jacob, escuchen a Israel, su padre. Recordemos que Jacob, Dios le había cambiado el nombre por Israel. Pues están todos sus hijos y le está diciendo a Rubén. Rubén es el hijo mayor que cometió la falta. Entonces él no tiene bendición. Entonces le dice que él lo deshonró. Y luego le dice a Simeón y Leví, que son tan violentos, dice: jamás tomaré parte en sus reuniones, que nunca tenga nada que ver con sus planes, pues en su enojo asesinaron hombres por diversión y mutilaron bueyes. Maldito sea su enojo porque es feroz, maldita sea su ira porque es cruel. Los esparciré entre los descendientes de Jacob y los dispersaré por todo Israel. Eso fue lo que le dijo a Rubén, bueno, Rubén por la falta que había cometido en su casa, y a Simeón y a Leví los está castigando de esta forma porque eran muy violentos. Luego está la bendición en el capítulo 49 sobre todos los hijos. Está Zabulón, Isaacar, Dan, Gad, Aser, Benjamín, obviamente la bendición de José, que ya les había leído al principio lo que dice la bendición de José. Muerte de Jacob. En Génesis capítulo 49, versículo 29 al 31 dice: entonces Jacob le dio las siguientes instrucciones: yo moriré pronto y me uniré con mis antepasados. Entiérreme junto con mi padre y con mi abuelo en la cueva que está en el campo de Efrón elitita. Es la cueva del campo de Macpela, cerca de Manre. O sea, allá enterrados estaba Abraham, Sara, la esposa de Jacob. O sea, allá estaba toda la familia, estaba enterrada en esa cueva y él quería que sus huesos fueran a parar allá. Cuando Jacob terminó de dar este encargo a sus hijos, metió los pies en la cama y dio su último suspiro y se reunió con sus antepasados al morir. José perdona a sus hermanos. En Génesis capítulo 50, versículo 15 dice: pues ahora su padre había muerto, los hermanos de José tuvieron temor y se decían: ahora José mostrará su enojo y se vengará por el mal que le hicimos. Entonces enviaron a José un mensaje que decía: antes de morir, tu padre nos mandó que te dijéramos: por favor, perdona a tus hermanos por el gran mal que te hicieron, por el pecado de haberte tratado con tanta crueldad. Por eso nosotros, los siervos de Dios de tu padre, te suplicamos que perdones nuestro pecado. Cuando José recibió el mensaje, perdió el control y se echó a llorar. Entonces sus hermanos llegaron y se arrojaron al suelo delante de José y dijeron: mira, somos tus esclavos. Pero José respondió: no me tengan miedo. ¿Acaso soy Dios para castigarlos? Ustedes se propusieron hacerme mal, pero Dios dispuso todo para el bien. Él me puso en este cargo para que yo pudiera salvar la vida de muchas personas. No tengan miedo.
yo seguiré cuidando de ustedes y de sus hijos. Y así que hablándoles con ternura y bondad, los confortó. ¡Qué bello! José vivió 110 años y dice que vio a sus hijos hasta la tercera generación. La reflexión de este tema es, Jacob tuvo 12 hijos, pero como 3 de ellos habían cometido errores, entonces Jacob bendice a los 2 hijos de José, dándole la bendición de Simeón y de Rubén, y le da una doble porción a José. En Primera de Crónicas, capítulo 5, versículo 1, dice, el hijo mayor de Israel fue Rubén, pero como deshonró a su padre cuando se acostó con una de sus concubinas, los derechos de ese hijo mayor fueron dados a los hijos de su hermano José. Por esta razón, Rubén no aparece en la lista de los registros genealógicos como el primer hijo varón, aunque los 2 descendientes de Judá llegaron a ser la tribu más poderosa y dieron un gobernante para la nación. Los derechos del hijo mayor le pertenecen a José. Simeón y Leví eran dispersados, pero Leví se convierte en una tribu sacerdotal y es importante porque representa la conexión entre Dios y el pueblo de Israel. En conclusión, esto nos enseña que debemos ser responsables de nuestras acciones y debemos asumir las consecuencias de nuestros actos. Rubén y Simeón, que tenían que enfrentar todos sus errores, pero también tenían la oportunidad de pedir perdón y volver otra vez a recuperarse. La vida de José nos enseña que a pesar de todas las dificultades que él tuvo, él nunca pensó cosas en contra de Dios, sino siempre esperó que Dios lo iba a sacar adelante y que lo iba a redimir de todo ese sufrimiento. Y así fue. O sea, él creyó, él confió y él esperó en el Señor. También Dios muestra que a través de las experiencias que nosotros tenemos, pues son experiencias que pueden aportarle a otras personas para hacerlas crecer. La vida de José es una sombra de lo que iba a ser Jesús. Entonces, José era el hijo amado de Jacob. Jesús es el hijo amado de Dios. Los 2 fueron vendidos y traicionados. Los 2 eran inocentes, sufrieron y fueron condenados. Los 2 fueron exaltados hasta lo sumo. Eso también es lindo. José realmente es la representación de Jesús. Les dieron posición, poder y autoridad. O sea que de verdad José era la sombra de lo que realmente iba a ser Jesús en la tierra. José salvó al pueblo de la hambruna, Jesús salvó al pueblo de la muerte y de la condenación. Los 2 fueron rechazados. José fue rechazado por los de su casa y Jesús fue rechazado por los de su pueblo, por los de su casa también. Qué tema tan bello. Ha sido un poquito largo, pero ya los otros temas, ya de aquí para adelante, vamos a hacerlos un poco más cortos. Esto ha sido totalmente el resumen del libro de Génesis. No ha sido fácil. Créanme que no es fácil poder resumir tanta belleza, tanto material en tan poquito tiempo. Vamos a poner este tiempo en oración para darle gracias a Dios por este tema. Papito Dios, te doy gracias por este material tan bello, por haber podido leer esta historia tan linda de todo lo que tú has bendecido a tus antepasados, Señor, o sea, a nuestros antepasados, porque lo que ha sido Abraham, Isaac, Jacob, José, son ejemplos grandes para nosotros, Señor, de confiar, de creer, de esperar en ti, Señor. Diosito, te pedimos perdón por todas nuestras faltas y te pedimos que nos reveles, Señor, y nos muestres cuando estamos pecando realmente y que podamos acercarnos a ti, pedirte perdón y poder esperar en ti, Señor. Tú eres grande y maravilloso y tú tienes cosas maravillosas para cada uno de nosotros, Dios. Yo te pido una bendición especial para todas las personas que van a escuchar este episodio, Señor. Yo sé que ha sido un tema largo, no ha sido fácil para mí, Señor, pero yo sé que tú me das gracia y le vas a dar todo ese amor a la gente para poder escucharlo y poder recibir una palabra de parte tuya, Dios. Yo te doy gracias, Papito Dios, por esto. Te pongo este tiempo en tus manos, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Bueno, ha sido un placer hacer este trabajo. Nos vemos en el próximo episodio.
Es maravilloso compartir contigo este crecimiento espiritual. Recuerda que paso a paso se llega lejos. Con la ayuda de Dios, te guiaré a buscar las riquezas que nos ofrece la sagrada palabra de Dios. No pares. Permite que el Señor tu Dios te siga hablando a tu corazón, dándote sabiduría, entendimiento y discernimiento para poder aplicar estas enseñanzas a tu vida diaria.